gracias por continuar con nosotros. Y antes de irnos a pausa hablábamos que dime dónde tienes la grasita, ¿verdad? Y te diré casi que de qué padeces o por qué tiene la grasa ahí. Y vamos a hablar justamente de cómo las hormonas influyen, ese desbalance hormonal, doctor, para que a veces se nos acumule la grasa por todo lado. Así que el doctor Max Brenes nos ayuda en este tema. Y vean aquí, ¿quién de una vez se puede identificar con esta gráfica, doctor? Muy buenos días. Buenos días. ¿Quién se sacó la falta de andrógenos? ¿Quién en casa dice, ay, esa soy yo? Bueno, eso es un punto importante. La obesidad en realidad es una enfermedad muy compleja que tiene múltiples causas. Entre otras, los problemas hormonales provocan diferentes tipos de obesidad. Especificando el caso de los hombres... Este que tenemos acá, falta de andrógenos, doctor. Sí, el andrógeno es una hormona que caracteriza... Los andrógenos son producidos tanto en el hombre como en la mujer, pero definitivamente caracteriza al hombre el hecho del exceso de andrógenos. Ahora, el andrógeno tiene como base fundamental el producir músculo y el gastar grasa. Una vez que el hombre comienza a disminuir la producción de testosterona, lleva a una disminución de la masa muscular y un acúmulo de grasa. Y empiezan ahí las grasitas, y ahí doctor. comienza a acumular la grasa en el hombre. ¿Y cómo contrarrestamos esto, doctor? Bueno, eso es un problema porque ahora, por ejemplo, en Costa Rica y a nivel mundial tenemos realmente una epidemia de disminuciones de la producción de testosterona en los hombres. Yo, por ejemplo, en mi consulta, en mi clínica, nosotros hacemos siempre un análisis sistemático de eso y hemos encontrado una disminución de la testosterona. Es muy difícil poder definir qué es lo que está pasando con una disminución de testosterona. Yo creo que, por ejemplo, como se mencionaba en lo que estaba hablando el doctor anterior, el estrés, entre otras cosas, puede estar en este momento, sí. Porque el cortisol es ¿Verdad que está asociado al estrés también, sí, doctor? el cortisol es un competitivo de la testosterona en las células y eso de alguna manera puede ayudar a disminuir el efecto de la testosterona. Aspectos ambientales, aspectos nutricionales pueden ayudar también a eso. Vea, doctor, esta pancita del cortisol, esta más de uno se identifica con eso. ¿Cómo logro sacarme esa pancita de encima? Ese es otro detalle interesante. El cortisol es una hormona que tiene que ver con los mecanismos de adaptación al medio ambiente. Es lo que se llama el ver la incertidumbre. Nosotros vivimos en estados variables de incertidumbre. El estrés es un estado de incertidumbre. ¿Qué significa? Que uno no sabe cómo reaccionar al medio. Eso le puede suceder a uno andando en un automóvil, que uno sabe si va a tener un accidente, sale a la calle, etc. Entonces, el ser humano cada vez produce más hormona cortisol porque cada vez hay mayor cantidad de incertidumbre. Esto funciona a nivel cerebral, pero a nivel fisiológico, el cortisol tiene otra serie de características. Produce una degradación de la proteína en el cuerpo y lleva a una síntesis de grasa en forma selectiva. No solamente produce grasa, sino que aumenta la cantidad de células que guardan grasa. O sea, es un doble efecto por todo lado. Produce más grasa y además almacena. Y generalmente, por desgracia, la zona que alcanza a ganar más grasa es esta zona, aquí. Doctor, entonces, ¿cómo me quito esa grasita y por ende el cortisol? ¿Cómo lo mantengo a raya? Ay, doctor, Es una pregunta de difícil control porque realmente lo que hay que hacer es disminuir el nivel de estrés. O sea, la persona, y eso es válido para todo el mundo. Por ejemplo, yo recibo muchas mujeres a media que están trabajando, las promueven en el trabajo y a un año me dicen, pero doctor, ¿qué hago yo con este abdomen aquí? Yo no tenía abdomen, ¿qué me pasa aquí? Eso no tiene ni que ver con comidas, ni tiene que ver con ejercicio. Tiene que ver cómo maneja el estrés. Fuera de todo el enfoque de lo que más significa manejar la obesidad, cómo es mantener una nutrición saludable, cómo es una actividad física, etcétera. Doctor, acá tenemos otra laminita y esta está completamente relacionada, la insulina en este caso, doctor. ¿Cómo funciona la insulina en nuestro cuerpo? Porque esas llantitas y ese tipo de grasita también la hemos visto en mucha de nuestra población. Sí, la insulina es lo que se denomina la señal del almacenamiento. ¿Qué significa? Nosotros liberamos insulina para almacenar lo que nosotros comemos. Es más, desde que nosotros pensamos que vamos a comer, empezamos a liberar insulina, preparando el tubo digestivo para absorber lo que uno va a comer. Entonces es la señal de almacenamiento. ¿Qué almacenamos? Todo. Ayuda a almacenar proteínas, almacenar carbohidratos y almacenar grasa.
El problema es que cuando comienza a producirse un exceso de insulina, el organismo sobreacumula grasa. La insulina es un fenómeno ahora muy importante porque eso está marcando la promoción de diabetes, problemas de corazón, problemas de cáncer, que es muy importante tenerlo en mente ahora. El exceso de insulina y la obesidad promueven la producción de favorece la aparición de más de 13 tipos de cánceres. Entonces el problema de la insulina es un fenómeno muy importante. Ok, doctor, y que esta es una de las que generalmente nosotras las mujeres creo que nos identificamos más con esto, a raíz de los estrógenos, doctor, ¿cómo nos ayudamos nosotras para quitarnos esos grasitos de ahí? El estrógeno es una hormona, pues ya, así como hablamos de la testosterona en el hombre, el estrógeno así está también en la mujer. Aunque tanto los hombres como las mujeres producimos estrógenos y producimos testosterona. El estrógeno es la que caracteriza el acúmulo de grasa femenino. Sí. El bello acúmulo de grasa, ¿no? Porque es bello. El problema es cuando pasa en exceso, el exceso de esa grasa, sí, que hace que el estrógeno lleve ahí. Entonces, en realidad, eso muchas veces tiene que ver con problemas ováricos, por ejemplo, a veces con problemas suprarrenales. Entonces, la idea en ese caso es también disminuir ciertos tipos de alimentos que pueden, por ejemplo, que la gente consume mucho, o estuvo una época de consumir soya, por ejemplo. Ajá. La soya es una fuente de estrógenos. De hecho, ahora, por ejemplo, para el cáncer de mama, que se mencionó aquí en un momento, la soya hay que disminuirlo porque es un estrógeno natural. Entonces hay que tratar de disminuir aquellos alimentos que pueden tener una acción estrogénica. Ok, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia en esta mañana y que nos ayude a identificar también un poquito más por qué padezco, no, por qué tengo esa grasita acumulada en ciertas áreas. Gracias, doctor, por acompañarnos, un placer. Pati.